Comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Ya se van incorporando los participantes. Vamos a esperar un poquito para que se vayan incorporando. Buenos días. Bueno, si os parece, vamos a empezar dando algunas indicaciones, sobre todo de temas del webinario Zoom. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a las jornadas de salud mental y bienestar, una prioridad global. Vamos a estar hoy en la sesión de educación, motor del cambio para el bienestar emocional. Es la segunda que hacemos este mes. Y vamos a empezar a dar algunas indicaciones para aquellas personas que no estéis familiarizados con la herramienta Zoom. En concreto el Zoom Seminario. Os queremos recordar que el Zoom Seminario es como si las personas participantes y yo misma estuviéramos en un escenario. Entonces la manera de comunicarse con las personas que van a exponer será a través del chat, una de las herramientas que vamos a utilizar. Además, tanto Natalia Jiménez como yo misma vamos a estar como moderadoras de estas sesiones. Aquí tenéis a Natalia. Y también Alex va a estar como facilitador gráfico, es decir, va a estar dibujando todo lo que a lo largo de estas sesiones vaya sucediendo, ¿no? Las conversaciones que vayamos teniendo. Bien, pues para las personas que lo necesitéis, además, abajo tenéis un botón que pone CC con los subtítulos que le podéis marcar para ampliar o disminuir el tamaño de las palabras y poderlo ver bien. Además, tendremos interpretación, como estáis viendo, a nuestra compañera Olga de lengua de signos. Va a estar también nuestra compañera Ana, se van a ir cambiando, entonces Natalia va a estar pendiente de que tengáis una vista adecuada con los diferentes ponentes, pero sí os recomendamos para aquellas personas que lo necesitéis que si os ponéis encima de Olga, que ahora mismo está hablando, os aparece 3 puntitos y podéis anclar su imagen, ¿vale? Lo mismo pasará con Ana. Cuando cambien la una o la otra, las podéis anclar de tal manera que solo las veréis a ellas según va hablando el ponente o comparte, ¿vale? O sea que lo tendréis a tiempo real. Además de eso, os queremos comentar que, como en el anterior seminario, para quien no estuvierais el jueves pasado, vamos a utilizar la herramienta Menti para organizarnos con las preguntas que tengáis para los ponentes. Os recordamos que, como en el anterior seminario, primero hablarán los ponentes y posteriormente tendremos un buen rato para charlar y para hacer debate sobre lo que ha sucedido. Para poder gestionar ese debate vamos a utilizar la herramienta www.menti.com y el código que tenéis que introducir es el 49 25 84. Repito, la herramienta es www.menti.com y el código que os pedirá es el 49 25 84. De esta manera vamos a ir subiendo las preguntas, podrán ser votadas y podréis votar las de otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, en este caso, los criterios que utilizaremos para después hacer las preguntas serán aquellas que sean más votadas. También utilizaremos el criterio que tenga que ver con la temática que tenemos hoy encima de la mesa, que os recuerdo que es educación, motor del cambio para el bienestar emocional. Y bueno, pues desgraciadamente el criterio del tiempo, ¿no? Nos va a dar tiempo a hacer algunas preguntas y a otras no. Entonces intentaremos priorizar. Si alguien durante la sesión tiene problemas de conexión, esperamos que podáis, bueno, como no tenéis vídeo y demás, entendemos que el ancho de banda pues va a ir bien, ¿vale? O sea que esperamos que funcione adecuadamente. Y por supuesto, a través del chat, como os decía antes, podéis dejar comentarios, etcétera, que mi compañera Natalia y yo intentaremos estar pendientes lo máximo posible. Y bueno, pues ahora vamos a disfrutar, vamos a escuchar a nuestros ponentes. Os comentaba que hoy tenemos con nosotros y nosotras a Antonio Rodríguez y a Rafael Páez. Voy a empezar presentando a Antonio Rodríguez, que será la primera persona pues, que va a dar su ponencia hoy. Antonio Rodríguez Hernández es profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Es responsable de la asignatura en el grado de Maestro de Educación Primaria, Educación Emocional, impartida en la Facultad de Educación de esta misma universidad.
Es miembro fundador y presidente de la Asociación Española para la Creatividad, ASOCREA, en el periodo 2005-2011 y actualmente es coordinador del Grupo Oficial de Investigación en Mocreaul. Sus líneas de trabajo académico y de investigación son educación emocional y de la creatividad, mediación intercultural, resiliencia educativa y abandono educativo temprano. Dentro de esta línea de trabajo, que creo que luego nos hará algún apunte, ha publicado una obra sobre esta temática titulada Educa Emoción, la Escuela del Corazón 2018 por la editorial Santillana, y ha tenido una gran repercusión a nivel nacional y también en Portugal. Recientemente ha publicado la Guía Hemocreativa para una vuelta al cole desde el corazón, también en Santillana 2020, un recurso para el acompañamiento emocional docente en tiempos de pandemia. Bueno, no me quiero extender más. Antonio, muchas gracias por estar hoy con nosotros y nosotras. Te doy pie para que puedas comentarnos lo que nos tienes preparado hoy. Gracias. Gracias a ti, Lara, y gracias a las compañeras y compañeros de la Confederación que tan amablemente y tan generosamente me han invitado a participar de este evento, que tiene toda su trascendencia y toda su relevancia. Tengo que reconocerle, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, y qué mejor que hablar de emociones cuando hablamos de salud mental, efectivamente, y sobre todo hablar de educación emocional. Me van a permitir que les ponga la presentación para que puedan ver un poco, seguir y no se queden solo con mis palabras, sino que pueda aligerarles un poco el desarrollo de la intervención. Muy bien, Antonio. Aquí, compartir. Perfecto. ¿La ven, Lara? Perfectamente, sí. Fantástico. Bueno, pues ahí tenemos el simbolito de ese corazón acogiendo a un niño o una niña para entrar en contacto con su experiencia emocional. Tengo que decir que me siento un privilegiado por haber, digamos, participado de este hito histórico, al menos para la Comunidad Autónoma de Canarias, de haber intervenido en el desarrollo de esa bendición que digo yo que supone lo que después comentaré que es Hemocrea, ¿no? Esa asignatura, ese currículum específico que tenemos en la Comunidad Autónoma para que nuestros niños y niñas aprendan a dialogar con su corazón emocional. Digo que es un hito histórico porque es excepcional. No existe ninguna otra comunidad autónoma en el Estado español ni en el resto de la Unión Europea, si exceptuamos al Reino Unido, que ya está fuera con el Brexit, y ese pequeño estado de Malta, que sí tienen algunos antecedentes en relación al currículum de educación emocional. Pero no existe ningún otro estado ni ninguna otra comunidad que se haya aventurado a establecer un currículum obligatorio para que todos los niños y niñas del sistema educativo puedan tener un espacio, un ratito, 2 horitas semanales para aprender a gestionar y a entrar en contacto con sus emociones, ¿no? Y en eso, pues tengo que... Parece que Antonio está teniendo problemas de conexión. Estamos tratando lo emocional hoy aquí en este webinar sobre salud mental y por qué en aquel momento se estableció como aspecto central de nuestra propuesta, lo emocional. ¿Por qué lo emocional es relevante? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de un minutito. Les voy a pedir que cierren los ojos durante un minutito y hagan un rebobinado hacia atrás en relación a lo que hayan sido sus experiencias personales, aquellas experiencias y que rescaten alguna de ellas que haya incidido de manera significativa en su biografía, ¿no? Que hagan una especie de recordatorio de aquellos acontecimientos biográficos que han tenido una incidencia especial en su vida. De los cuales podemos detraer la consecuencia que somos lo que somos. Es decir, gracias a que eso aconteció, aquello que sucedió en nuestra vida, gracias a esos acontecimientos, podemos decir que hoy somos lo que somos y estamos en donde estamos. Rescatemos algunos de esos acontecimientos que han marcado de manera significativamente
nuestras vidas, que han incidido de manera decisiva en nuestra manera de ser, en nuestra personalidad. Rescatemos alguno de ellos, recreémonos un poco en ese volver a recordar esa experiencia que tuvimos en aquel momento. Y después de recrearnos un poquito, volvamos a abrir los ojos, después de que hemos mirado hacia el interior, y reflexionemos. ¿Qué es lo que hace relevante ese acontecimiento? ¿Por qué tiene esa incidencia? ¿Por qué tiene esa trascendencia en nuestras vidas? ¿Por qué nos marca tan significativamente nuestra personalidad? ¿Qué es lo que le hace tener esa relevancia? ¿De qué materia prima está hecho esos acontecimientos biográficos que han condicionado nuestra experiencia vital? Probablemente si pudiesen participar, si pudiésemos estar interactuando en este momento, todos y todas ustedes habrán llegado a la misma conclusión. Son relevantes porque están cargados, están preñados de experiencia emocional. En definitiva, son esencialmente vivencias emocionales. Porque nuestra alma, hoy le explicaba a mi alumnado de grado de magisterio, de primero, que recién han entrado esta semana a las clases de su primer encuentro con la titulación universitaria, les preguntaba cómo funcionamos en nuestra mente. Y si hay algo que marca, que afecta de manera significativa nuestra experiencia mental, de todas, es precisamente esas experiencias emocionales. Somos emociones. Pero no somos humanos solo por ser emociones, somos humanos por lo que ustedes han hecho en este breve ejercicio, por ser capaces de sentir esas emociones, de tomar conciencia de esas emociones, de tomar conciencia de su relevancia y de compartir, si hubiéramos tenido la posibilidad de comunicar lo que hemos sentido, de compartir y vincularnos con los otros, con nuestras experiencias emocionales. Sentir las emociones y compartir lo que sentimos nos hace esencialmente humanos. Pero es que no podemos remediarlo. No podemos dejar de tener emociones. No podemos evitar con nuestra racionalidad, por mucho que nos empeñamos en que nuestra corteza cerebral tome las riendas de nuestra vida, nuestra experiencia emocional está ahí debajo, está en ese sustrato y nos afecta, nos marca, nos influye, nos condiciona decisivamente. Por eso no tenemos más remedio que asumir esa experiencia emocional. No hay escapatoria. En la película Inside Out, en la de Disney, en la que habla de las emociones, en una situación en la que se pone la cosa cruda, miedo dice, dimito, me voy, abandono. Y asco sabiamente le recuerda que las emociones no pueden dimitir. No tenemos más remedio que experimentarlas, que sufrirlas o gozarlas, pero no más remedio que tenerlas presentes en nuestra vida. Porque además estamos diseñados de esa manera. Estamos diseñados para que las emociones en situaciones en las que tiene que primar nuestra supervivencia, tome las riendas, afronten la decisión. Por eso esa frase de Roberto Aguado de la emoción decide y la razón justifica, porque nuestras emociones están programadas, son un programa protector y además automático, no decidimos qué sentir, no decidimos cuál es la emoción más idónea. Nuestro corazón está programado, nuestro corazón emocional, nuestro cerebro emocional, si se quiere neurocientíficamente, nuestro sistema límbico, tiende a establecer la decisión que se ajusta mejor a la supervivencia, a activar esos mecanismos corporales para regular nuestro sistema vital y poder afrontar adaptativamente esos retos que se nos presentan. Por lo tanto, no tenemos más remedio, porque además, si fuese de otra manera, si tuviésemos que esperar a decidir, elegir aquello, sería tardía esa decisión, porque nuestra corteza cerebral, su procesamiento es mucho más lento que nuestro sistema límbico. Pero es que además, encima la Tierra se ha movido mucho y rápido. Y no solo ahora especialmente, que estamos viendo una situación excepcional
del todo desafiante en esta situación de pandemia, sino desde hace mucho. Nuestro mundo ahora se ve más evidenciado por la crisis que estamos viviendo, pero nuestro mundo, nuestro planeta, ha estado desde hace tiempo en un ritmo, en una vorágine, en una complejidad, en una ambigüedad que nos ha marcado decisivamente, ¿no? Pronto, las emociones en su origen estaban diseñadas para sobrevivir, pero en este momento histórico, en este en particular, y durante hace mucho tiempo, se han desajustado. Puede que los desafíos a los que se nos han enfrentado esta sociedad compleja, convulsa, paradójica, problemática, las emociones no estaban diseñadas para afrontar esa complejidad. La madre naturaleza no tenía esa previsión de nuestra complejidad. Y por eso estamos en un contexto necesariamente de resiliencia. Más ahora especialmente, más ahora en la que la adversidad se ha hecho manifiesto, pero es que esta adversidad, precisamente estas dificultades tan dramáticas que estamos viviendo en esta situación de pandemia, lo que ha hecho es evidenciar lo esencial, lo fundamental, lo que nos marca, lo que nos define, lo que nos significa. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con nuestras emociones? No tenemos más remedio que someternos a ellas, a esa dictadura de lo emocional y no ser más que reos emocionales, esclavos de esa experiencia emocional que nos condiciona y nos afecta. Bueno, la buena noticia es que si bien no podemos decidir qué sentimos, sí podemos decidir qué hacer con lo que sentimos. Esa es la buena noticia, porque no somos meros mamíferos. Aunque nuestro sistema límbico esté programado como mamíferos que somos para sobrevivir, somos algo más que mamíferos porque tenemos ese elemento humano que nos da trascendencia a través de nuestra corteza cerebral. Y por eso tenemos capacidad de afrontar la decisión no sobre lo que sentimos, sino a partir de lo que sentimos. Para eso y como punto de partida tenemos que entender que no hay emociones buenas y malas. No, las emociones todas están diseñadas para ayudarnos, para favorecernos. Hasta la tristeza, hasta el miedo, hasta la rabia, todas esas que tienen un alto componente desagradable, de malestar, de las básicas podemos decir, todas ellas estaban previstas para ayudarnos a afrontar la supervivencia. Pero el problema es cuando esa emoción, que está diseñada con el objetivo de la adaptación, no cumple su función, no posibilita esa función, porque se desadapta, se desajusta. Y al desajustarse, al desadaptarse, se vuelve tóxica. Y ahí es donde entra o está estrechamente directo relacionado esto que estamos tratando con el evento que estamos celebrando, con la salud mental. Cuando una emoción deja de ser lo que es para lo que fue diseñada, se vuelve en contra de quien experimenta esa emoción, se vuelve tóxica. Y si esa emoción elementos preventivos que consoliden una orientación relativa a nuestra salud mental. Bien, pues se trata no sé si me escuchan. Lara, ¿me siguen escuchando? Sí, ahora sí, se ha cortado un momentito, Antonio, pero A te veces seguimos se va. escuchando. Sí, pero Vale, vuelves, perfecto. por A veces se suerte. va. Bueno, fantástico. Pues les decía qué hacer con esas emociones que se desadaptan, que se desajustan, para que no se vuelvan tóxicas y preventivamente podamos tomar las riendas de nuestra experiencia emocional. Como diría Frida Kahlo en esta preciosa frase de esta magnífica mujer, evitar que amurallando el propio sufrimiento nos arriesguemos a que nos devore ese sufrimiento desde el interior. Pues precisamente en nuestra potencialidad humana está la capacidad para tomar las riendas sabiendo gestionar esa emocionalidad. A través de ese constructo que desde los años 80 del siglo pasado se planteó como
la inteligencia emocional, y que a mí me gustaría más desde el punto de vista educativo, soy psicólogo educativo, entenderlo más como nuestra capacidad para ser emocionalmente competente. Porque cuando hablamos de emocionalidad competente, sí hablamos de educación emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional podemos quedarnos en una cualidad, en una habilidad, pero cuando hablamos de que nuestra emocionalidad puede traducirse competentemente, entramos en lo que sería el enfoque de la educación emocional. Y ahí es donde entra Mocrea. En Mocrea, el currículum, que no vamos a entrar en el detalle, si ustedes después alguno está interesado particularmente o alguna en conversar sobre las entrañas de Mocrea, podemos hacer una especificación mayor, pero el currículum de Mocrea lo que intenta, Mocrea es educación emocional y para la creatividad, así la llamamos familiarmente, comporta una serie de criterios de evaluación, de competencias emocionales y creativas que lo que intentan prácticamente es ofrecerle a nuestros niños y niñas la oportunidad, el espacio y el tiempo en el aula para trabajar de manera efectiva esas competencias que pueden ayudarles a que sepan tratar con su corazón emocional. Van desde la conciencia emocional como digamos, la competencia básica. Sin saber lo que sentimos es difícil que podamos tratar con ello, saber reconocerlo en nuestro cuerpo, percibir señales corporales, asumir esas experiencias emocionales y comprenderlas en su trayectoria, en sus causas y en sus consecuencias, y saber regularlas. Saber tratar de manera que ajustemos la intensidad y la duración de esas experiencias emocionales. Y después hay un bloque en Hemocrea que es de creatividad, pero que tiene mucho que ver con lo emocional, porque está orientada a la creatividad vital, a cómo nos sentimos creativos y cómo nuestra propia emocionalidad también es un recurso para expresar nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad, nuestra propia creatividad, aquello que nos define esencialmente como humanos. La pregunta clave y la que se planteó el profesorado ya por el 2014 cuando se implanta este currículum, vale, Antonio, eso está muy interesante, es muy bonito, es fundamental, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? En el currículum está especificado hacia dónde tenemos que caminar, pero hay que traducirlo. Y después de algunos años de trabajo y de acompañamiento, y por lo cual también me siento privilegiado de estar rozándome con muchos maestros y maestras en sus aulas y ver cómo se estaba traduciendo esa bendición que llamamos Hemocrea, pues pudimos elaborar una propuesta metodológica de fundamentación, pero también metodológica, con recursos concretos en donde pudiésemos ya resolver el pretexto de yo no sé hacer educación. Parece que a Antonio se le ha cortado. Vamos a ver si vuelve otra vez, pero sí que sabemos que es la última slide de su presentación, o sea que vamos a esperar un momentito. Y si no, pues continuaremos y luego le daremos voz. Vale, pues yo creo que vamos a continuar. Natalia, no sé si puedes quitarle de compartir pantalla. Luego damos acceso de nuevo a Antonio. Muchas gracias, Antonio, por la intervención que has realizado. Si no nos equivocamos, era tu última slide, así que luego te daremos pie para cerrar. Qué interesante todo lo que nos ha comentado Antonio. Tenemos un ponente más, en este caso es Rafael Páez. Rafael Páez, bienvenido. Voy a presentarte brevemente. Es adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras. Rafael Sánchez es profesor de Geografía e Historia y delegado de Prevención en la Comunidad de Madrid. Desde su cargo como adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación Estatal de Enseñanza de... Perdonadme, que no me había puesto la cámara. Clara, Antonio, perdona. me fui muy tempranamente, me Sí, desconecté. sí, te desconectaste y entonces dijimos que creíamos, o sea, teníamos entendido que era tu última slide, que luego te dábamos paso. Lo sentimos porque no se te oía nada y entonces Vale, seguimos, no te pero no sé, preocupes, pero Antonio. fue al final lo que conversamos. Sí, eso es. Vale, Fue justo perfecto. cuando estabas comentando el libro y ahí se cortó. Vale, pues eso era todo. Muy bien. Muy bien, Antonio. Simplemente había comentado El- que ha sido súper interesante, que muchísimas gracias por tu intervención y que luego te escucharemos un poquito más en la ronda de preguntas. ¿Vale? Gracias. Perdona, Rafael.
Estaba comentando que desde su cargo como adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras, durante los últimos 4 años ha participado en diversos estudios centrados en los riesgos psicosociales del profesorado. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Te doy pie para que nos comentes un poquito tu intervención. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotras por permitirnos participar en este seminario. Además, yo creo que no solo en esta semana, que está dedicada a lo que es la salud mental, sino que es importante que este tipo de cuestiones se pongan en valor, ¿no? Yo obviamente voy a plantearlo desde un punto de vista básicamente laboral, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Como sindicato, pero que en cualquier caso yo creo que es importante. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que serían los riesgos psicosociales, que además es algo que, primero, es algo casi, entre comillas, obvio que a todos nos afecta, pero que al mismo tiempo, sin embargo, desde un punto de vista de la salud laboral es lo que menos se atiende y menos repercusión tiene a nivel normativo y a nivel de preocupación por parte de las administraciones, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de unos riesgos los psicosociales que provocan una gran cantidad de bajas. Si nos remitimos, por ejemplo, a lo que serían los riesgos psicosociales, esto digamos que es una definición genérica, no solamente para lo que sería el profesorado, sino para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Que son las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica o social del trabajador. Esta, digamos, lo que sería la definición, y esto que supone, pues que se han identificado lo que son los riesgos psicosociales y la exposición a ellos como una de las causas más importantes y más relevantes en cuanto a lo que sería el asentismo laboral por motivos de salud. Es decir, las bajas que se producen motivadas y ocasionadas fundamentalmente por lo que serían los riesgos psicosociales son de las más elevadas, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que el problema no es solamente lo psicosocial, sino que eso se puede somatizar y que conlleva luego otro tipo de enfermedades y otro tipo de patologías, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, por supuesto depresiones, trastornos musculoesqueléticos, entre muchos otros, pues la verdad es algo que no le damos la debida importancia, pero que sin embargo es fundamental a la hora de entender muchas de las situaciones que afectan a los trabajadores, ¿no? En cuanto al sector educativo, esto afecta exactamente igual. Es decir, en el sector educativo, y esto es algo que lo venimos arrastrando desde la anterior crisis y que ahora no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Es decir, en la anterior crisis, pues toda la política de recortes, la aplicación de nuevas leyes, nuevas normas y a nivel, digamos, educativo y laboral, sobre todo la educación, ¿no? Y han ido repercutiendo en lo que son los trabajadores. Por poner ejemplos concretos, pues en el momento que se aumenta el número de horas lectivas, aumenta el número de alumnado, aumenta, como es lógico, la carga de trabajo, ¿no? Cuando los centros educativos, por ejemplo, el personal laboral se reduce la plantilla y tienen que asumir no solo sus funciones, sino las de otros trabajadores, se les aumenta, digamos, la carga de trabajo. Y todo esto conlleva un aumento de lo que sería el estrés y todo ese tipo digamos, de patologías, ¿no? Y si además de esto se le añade un constante incremento de lo que son las exigencias, la falta de reconocimiento y de consideración social, no es ya solo por lo que piense y opine la sociedad en general, sino que incluso los propios dirigentes y las propias administraciones a veces criminalizan, como así han hecho, a determinados colectivos laborales. Eso ha pasado, por ejemplo, en la educación. A veces consideraban que los trabajadores de la enseñanza eran unos vagos, y si nos remitíamos, por ejemplo, a organismos internacionales, pues resulta que no, que aquí se trabajaba incluso más que en otros países, ¿no? Siempre se habla mucho de que es que, o da la sensación de que en España no trabajamos, que los docentes no trabajan. Sin embargo, por ejemplo, tenemos más días, más jornadas lectivas en España que, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos. En Alemania se trabajan muchos menos días, en Dinamarca también, tienen muchas menos horas de clase porque se dedican más horas a preparar ese trabajo. Y por lo tanto, todo eso supone digamos, un aumento de lo que sería la carga y el estrés. Si a eso además se le añaden congelaciones salariales, reducción de plantilla, la interinidad y la temporalidad, que eso genera una situación de estrés, de ansiedad y sobre todo de incertidumbre de cara
a lo que sería el futuro, pero evidentemente la exposición a todos esos riesgos psicosociales son bastante altas, ¿no? En todo este contexto de la pandemia, lo que ha ocurrido es que toda esta situación no solo no ha revertido, sino que ha aumentado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ahora que estamos atravesando una segunda oleada, que estamos de lleno en ella, que se están produciendo ya algunos, aunque sean perimetrales, pero algunos confinamientos necesarios por otra parte para acabar con lo que es la pandemia y proteger la salud, que debe de ser lo prioritario. Se recurrió, por ejemplo, al tema del teletrabajo, y el teletrabajo, como no ha estado en el ámbito educativo suficientemente regulado, y de hecho no está para nada regulado, pues ¿qué supone? Pues supone una sobrecarga y un aumento de trabajo que muchos profesionales no son capaces de soportar, ¿no? La verdad que se constituyó el caso del teletrabajo como una herramienta fundamental de cara a afrontar lo que era este final de curso para el que nadie estaba preparado, pero lo cierto es que durante todos estos meses en los que la pandemia en la primera oleada fue poco a poco controlándose, todo lo que ha sido el verano, que en lugar de haber aprovechado ese tiempo para poner en marcha iniciativas y medidas, teniendo en cuenta que sabíamos lo que iba a pasar, era cuestión simplemente de determinar el momento, más que el qué, ¿no? Pues no se han tomado todas las medidas oportunas, pues estamos en una situación casi similar, ¿no? Por parte de las administraciones educativas, ¿no? ¿En qué sentido? Era comprensible, era lógico que lo que ocurrió en marzo, pues no estábamos preparados y había que improvisar, no pasa nada, eso hay que asumirlo, había que improvisar. Pero ahora estamos en una época en la que no habría que haber improvisado, ¿no? La verdad que son momentos nuevos, y que todo lo que es la gestión de las emociones, como decía Antonio, y que no podemos evitarlo, que no se pueden evitar tampoco, lo que más lógico, en el entorno laboral, hay que tener en cuenta que pasamos una gran cantidad de nuestra vida trabajando, casi de lunes a viernes, incluso hay personas que también los sábados, ¿no? Pero de entrada a nivel docente o a nivel educativo, generalmente de lunes a viernes, pues un tercio de nuestra vida diaria la pasamos en los centros educativos, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral afecta a nuestra salud, ¿no? Desde luego, desde las comisiones obreras entendemos que la salud laboral no deja de formar parte o una faceta más de la salud en general, de la salud pública en general, ¿no? ¿Y esto qué supone? Pues esto supone fundamentalmente que todo lo que tiene que ver, en este caso, con la salud mental y que, como hemos señalado, también tiene su origen en cuestiones laborales, es algo fundamental, ¿no? La verdad que esta situación es nueva, llevamos un siglo sin una pandemia de este tipo, para la cual no estábamos preparados ni técnica ni emocionalmente. Es más, vivimos en una sociedad en la que la enfermedad, con ser importante, pero bueno, estaba relativamente controlada, y esto pues, de alguna manera nos ha desbordado, ¿no? Eso genera una situación de incertidumbre a cualquier persona, pero que en el ámbito laboral además se ha ido agravando, ¿no? Se ha ido agravando, como hemos podido constatar nosotros como organización sindical, en una encuesta que hemos hecho entre ISTAS, que es un instituto de investigación que tiene el sindicato, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido determinante y que luego señalaré algunos aspectos de él, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los trabajadores, como hemos dicho, del ámbito educativo, pues se han encontrado con una situación sobrevenida, que ha conllevado el qué, pues que había que articular un nuevo entorno de trabajo sin condiciones de ningún tipo, ¿no? Y cuando hablamos de condiciones de ningún tipo nos referimos a todo, ¿no? Desde lo meramente material, es decir, no se disponía de los recursos adecuados para afrontar este trabajo, ya sean los ordenadores adecuados, las mesas adecuadas, silla adecuada, sino que además todo esto se ha hecho de una manera improvisada y con un problema añadido. Es decir, no es que yo me quede a teletrabajar en mi casa, mientras que, por ejemplo, el resto de mi familia está haciendo su trabajo, su vida normal, sino que yo me quedo en mi casa y el resto de mi familia también está. Y mi pareja también tiene que teletrabajar, mis hijos e hijas tienen que acudir al colegio utilizando un ordenador. Entonces, todo esto suponía una sobrecarga. ¿En qué sentido? Por el sentido que todas las familias no tenían, como es lógico, ¿no? Y aquí meteríamos también lo que es el propio alumnado, ¿no? Los recursos adecuados, ni los suficientes recursos, porque evidentemente una familia puede tener a lo mejor un ordenador, pero si son 4 personas las que van a necesitar ese ordenador en el mismo momento, pues eso genera también una situación de estrés y que complica bastante el trabajo de toda la familia, ¿no? Si esto además se une que toda esa situación de falta de recursos, de dificultad a la hora de poder compaginar ese uso
esos recursos por parte de toda la familia, se le añade todo lo que ha habido, o sea, toda la situación de confinamiento y aislamiento social, todo el miedo que se ha ido generando, toda la incertidumbre que generaba no solo la propia pandemia en sí, es decir, la incertidumbre ante la propia vida, sino lo que ya sabíamos que se nos venía encima a nivel socioeconómico, ha sido una crisis económica de la cual no habíamos salido en la anterior y nos metemos en otra todavía más profunda y además, digamos, mucho más rápida, así casi como un tobogán cuesta abajo, pues todo eso ha generado unas situaciones de ansiedad, de estrés, de sobrecarga en el trabajo, que eran mucho más acuciantes, insisto, en el ámbito familiar, ¿no? Y más si en este ámbito familiar había niños en edad escolar que tienen que utilizar también los ordenadores, ¿no? Esto hace que los riesgos psicosociales en general hayan aumentado y los propios e inherentes del teletrabajo también, como son ese aislamiento, ¿no? Y dentro de esos riesgos psicosociales, pues hay que señalar el aislamiento, la falta de comunicación interpersonal, que por ejemplo aquellos trabajadores o trabajadoras que ya lo sufrían en su centro, que por en muchas ocasiones, incluso estando en un centro, pues había situaciones de incomunicación, de falta de relación o relaciones no adecuadas, todo esto se ha ido agravando con digamos, con la distancia, ¿no? Por otro lado, la incapacidad para separar las tareas de cuidados y del hogar de lo que es el propio trabajo a la hora de compaginarlo, la dificultad para establecer unos horarios de trabajo definidos, que en algunas ocasiones eran muy complicados en el caso de los docentes. Un docente tiene que estar dando clases y al mismo tiempo sus alumnos, su hijo o su hija tienen que estar asistiendo a clases, pues todo eso también lo dificultaba, ¿no? Esa sensación de estar disponible las 24 horas del día, sí, esa falta para regular y asumir incluso a nivel personal, ¿no? Porque eso es uno también de los problemas asociados a lo que es todo el mundo de las redes sociales, sí, esa dificultad para desconectar en un momento dado y decir, pues si mi jornada laboral termina a las 8, pues a partir de las 8 ya no me dedico a mi trabajo. Y asumirlo individual y colectivamente, es decir, todo el mundo tiene que asumir que a una hora determinada uno no tiene por qué estar trabajando y por lo tanto no tiene por qué estar contestando a correos, mirando correos y revisando cosas de este tipo, ¿no? Por otro lado, la presión por acabar el trabajo, la falta de reglas, una normativa que no solo no ha sido clara, sino que a veces ha sido contradictoria a lo largo del tiempo por parte de las distintas administraciones, por poner ejemplos, ¿eh? En algunas ocasiones te señalaban pues, que había que, digamos, rebajar por así decirlo, los requisitos a la hora de evaluar, por otro lado te decían que no. Entonces, todo eso generaba una incertidumbre que aumentaba todavía más esos riesgos psicosociales. Insisto, ahora cuando veamos algunos resultados de la encuesta y que los señale, pues se verán con más claridad, ¿no? Luego, por otro lado, la falta de antelación, la falta de previsión, una mala costumbre que debería estar hasta penalizada, ¿no?, de las administraciones, ha sido el sacar a lo mejor un sábado o un domingo una normativa que había que aplicarla al día siguiente, que era el lunes. Con lo cual, es decir, los trabajadores pues casi tenían que estar las 24 horas pendientes de lo que le decía su propia administración, ¿no? Y esa falta de previsión, esa falta de capacidad organizativa, como hemos señalado, los riesgos psicosociales tienen que ver mucho con la organización del trabajo, ¿no? Por parte de las administraciones han dificultado el trabajo, han aumentado el estrés, han aumentado la ansiedad, la presión, ¿no? Y todo eso, insisto, es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, un aspecto fundamental es la falta de formación, es decir, a los docentes se les exige que tengan una serie o sea, se les exige, como es lógico, ¿no?, una serie de requisitos a nivel académico y a nivel formativo, a nivel pedagógico, a nivel de conocimientos de la carrera en función de, digamos, las materias que vaya a abordar. Y sin embargo, una cuestión que no se realiza y que es importante, ¿no?, es que no se forman los trabajadores en cuanto a todas las medidas que, por lo menos desde luego en el ámbito educativo. Es cierto que en otros ámbitos productivos, en otros ámbitos económicos, sí, en la industria, los trabajadores de la industria, pues se les dice cuáles son los riesgos laborales que conllevan, qué medidas de protección tienen que tomar, pero a los docentes parece dar esa sensación como de que no tienen riesgos laborales. Y claro, como los riesgos psicosociales están infravalorados, es decir, las cuestiones que tienen que ver con el ámbito mental están infravalorados, pues evidentemente no se le dan ni recursos ni herramientas para afrontar, digamos, esa situación, ¿no? Entonces, este contexto de pandemia y en general cómo suele desarrollarse en el ámbito educativo, pues ha generado pues, una serie de reacciones que por otra parte son normales, ¿no? Pensamientos recurrentes, mucho pesimismo, preocupación
constante y a veces exacerbada de lo que es la realidad que vivimos, mayor irritabilidad, mal humor, ansiedad, problemas de concentración. Muchas personas incluso somatizan a nivel físico todo este tipo de patologías, y por eso desde las comisiones obreras consideramos que es fundamental el que se pongan por parte de todas las administraciones educativas y de los servicios de prevención medidas para formar e informar a todos los docentes de cómo prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Tanto en lo físico, iluminación, porque también eso influye en el ámbito mental, ¿eh? Iluminación, posturas de trabajo, rutina a la hora de organizar el trabajo cuando estamos teletrabajando, y también en lo que es los propios centros educativos, porque ahora es verdad que existe una presencialidad que nosotros de Comisión Obrera hemos señalado como fundamental, pero claro, esa presencialidad se está combinando al mismo tiempo con el teletrabajo, con lo cual sigue aumentando todavía más la carga de trabajo. Es decir, muchos docentes no solo se les está pidiendo que den su clase en el instituto, en el colegio o en la universidad, sino que además de eso tienen que dedicar un tiempo a todos aquellos alumnos que no pueden ir, bien porque están en cuarentena, bien porque el centro ha dividido el horario y unos alumnos van a primera hora y otros van a última, unos van unos días y otros van otros, en fin, diferentes modalidades tienen que seguir teletrabajando, con lo cual aumentan mucho su carga de trabajo sin que se haya producido la adecuada incorporación y aumento de plantilla, ¿no? Entonces, es muy importante que todo esto se regulase de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, haciendo referencia a lo que decía de la encuesta, lo quiero señalar porque yo creo que son riesgos, o sea, son datos muy, muy importantes, ¿eh? Insisto, a una encuesta que se ha hecho desde, digamos, lo que sería el propio sindicato, ¿no? El tamaño de la muestra son 20.000 personas, así que es bastante significativa. Insisto, se ha hecho entre ISTA y la Universidad Autónoma de Barcelona, y señalar varias cuestiones. En principio, y como dato importante que refleja también todo este aumento de los riesgos psicosociales, ¿no? Y el hecho de que casi un 22% de los participantes de esta encuesta han consumido tranquilizantes, sedantes o somníferos. Esto además no es ya solo que sean 1 de cada 5 personas las que han consumido este tipo de sustancias, sino que la mitad de ellos, un 12%, son nuevos consumidores, es decir, que no consumían antes, ¿no? Esto de alguna manera nos indica pues, lo que ya hemos señalado, ¿no? Así que toda esta situación ha conllevado un aumento de los riesgos psicosociales, del estrés, de la ansiedad, y que han supuesto pues, un aumento de la medicación, ¿no? En el caso de aquellas personas que ya la tomaban, pues lo que han hecho es aumentar las dosis o cambiar a fármacos incluso más fuertes, lo cual esto es un reflejo en realidad de todo lo que venimos señalando, ¿no? Y además se confirma algo que de alguna manera ya sabíamos desde los estudios que hemos hecho antes a nivel sindical, que esto afecta en general más a las mujeres que a los hombres, lo cual también tiene lógica en el sentido de que como sigue existiendo una brecha salarial, como sigue existiendo digamos, no una incorporación de todo lo que son las tareas del hogar por parte de todos los miembros de la familia, sino que sigue por desgracia recayendo fundamentalmente en las mujeres, pues claro, toda esa sobrecarga de trabajo se intensifica aún más en el caso de las mujeres, ¿no? Si además, como hemos señalado, uno de los problemas ha sido el tener que combinar las tareas de cuidado de hijos, de cuidado de familiares, las tareas propias del hogar, y recaen en las mujeres, digamos, ese aumento de la sobrecarga es todavía mayor en ellas, ¿no? Y además, en todas aquellas profesiones que tienen una situación de más incertidumbre, personas en interinidad, limpiadoras, auxiliares, es decir, cuyos recursos económicos son menores y sus condiciones laborales son ligeramente peores que otros, el aumento es incluso todavía mayor, ¿no? Pero además, un dato también muy preocupante, y hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de cuestiones mentales, es decir, de lo que es las emociones, de lo que uno siente. También es fundamental, no solamente es un dato objetivo, como puede ser el de la medicación, sino la salud percibida. Y el hecho de que aproximadamente más de un tercio de la población española considere que su salud ha empeorado durante la pandemia es bastante significativo. Así que 1 de cada 3 personas considera que su salud ha empeorado, y que esto además es mucho más acusado en las mujeres, un 41% frente a un 32% de los varones, pues ¿qué supone? Pues supone una prueba más de estos riesgos psicosociales a los que nos estamos enfrentando. Y además, si observamos también el rango, digamos, de edad, pues nos encontramos también con datos interesantes. Son las personas mayores de 50 años y las más jóvenes las que sufren con más intensidad todo esto. Es decir, son precisamente aquellas personas con una situación de más incertidumbre.
En el caso de los mayores tendrá que ver también con la enfermedad, por los mensajes que se y por la realidad, ¿no? Que cuanta más edad, más afecta la enfermedad. Y en el caso de los jóvenes, si tenemos en cuenta la situación de paro, de interinidad, de inseguridad, de incertidumbre, la experiencia pasada con la última crisis, pues como es lógico, todo esto le afecta mucho más, ¿no? Rafael, perdona, disculpa Dime. un momentito. No sé si nos quieres hacer algún resumen de algo que tengan que tener en cuenta, porque vamos a pasar al turno de preguntas. Hay varias preguntas además Comentar para ti. dos cosas nada más y ya Eso iré es, terminando. genial, gracias. Sí, porque ya prácticamente, digamos, el resto de cuestiones de la encuesta es más amplia, ¿no? Pero básicamente es Claro. eso, ¿no? Entonces, que a nivel de riesgos psicosociales, ya digo, todo esto que tiene que ver con la salud mental se ha ido señalando. Luego, dentro, otra cuestión también importante, y es lo que, digamos, como es que se ha duplicado el número de personas que trabajan en condiciones de alta tensión, ¿no? Y con esto ya voy a ir concluyendo, ¿no? Es decir, aquellas personas las que tienen una sobrecarga de trabajo, que tienen una alta tensión, además es un elemento que se evalúa mucho a la hora de valorar lo que es el estrés laboral, ¿no? Que surge cuando se rompe el equilibrio entre la demanda psicológica del trabajo y el nivel de control que tiene el trabajador sobre su propio trabajo. Es decir, cuando se te descontrola el trabajo y eres incapaz de saber cómo lo va a organizar y cómo lo va a gestionar, ¿no? Y si todo esto, al margen de la autonomía y las posibilidades de aplicar habilidades que pueda tener cada uno de ellos, ¿no? Esto, y si tenemos que en cuenta que todo esto supone un aumento también de otro tipo de enfermedades, como son las cardiovasculares, nos encontramos, y con esto ya termino, que en esta encuesta se estima que 1 de cada 5 personas de nuestro país está en una situación de alta tensión, cosa que ha aumentado puesto que se ha duplicado en el estado de alarma, ¿no? Que ha llegado al 44%. Esa es la situación anterior. Si en encuestas que habíamos hecho antes un 22% de la población española consideraba que estaba en una situación de alta tensión, y en la actualidad se acerca casi al 50%, ¿no? Y con esto concluyo en el sentido de que, es decir, no es ya solo lo que nosotros percibimos, lo que uno puede percibir como docente o como delegado sindical, sino que hasta los propios datos de una encuesta lo reflejan, ¿no? Y por eso es fundamental que todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales se tengan muy presente a la hora de lo que es la salud en general y la salud laboral en particular. Y bueno, cierto que me he extendido un poco, pero bueno. No te preocupes, Rafael. Es muy interesante, la verdad, y te agradezco mucho la intervención porque además complementa mucho con la que ha hecho Antonio, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos bastantes preguntas, por eso te decía, para que podáis dar respuesta a los participantes, ¿no? Que esta manera de utilizar el seminario es muy interesante, pero lo cierto es que necesitamos como interactuar con ellos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras. Os voy a recordar un par de cositas a las personas que nos estáis viendo ahora mismo. Recordad que las preguntas las podéis hacer o votar a través de www.menti.com, que lo hemos puesto en el chat. El código es el 492584, perdonad, 492584 el código. Además de esto, si os parece, vamos a ver qué tal va Alex, que nos está dibujando lo que ha ido comentando Rafael y Antonio. A ver si lo podemos ver. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Estamos realizando un resumen visual en directo de los diferentes, las aportaciones que nos han hecho tanto Rafael como Antonio. Qué bien. Has dejado hueco, Alex, para las preguntas, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver algunas preguntas. Vamos a ver si podemos coger alguna nota más. Fenomenal, gracias. Muy bien, pues recordando cómo podemos hacer las preguntas a través de Menti. Hemos visto la lámina, la veremos al final de las intervenciones del debate que vamos a tener ahora. Y empezamos, si os parece, Rafael y Antonio. La primera pregunta que tenemos es para Antonio. Es una pregunta trampa, Antonio, porque es 3 en 1, ¿vale? O sea que vamos a ver cómo la podemos contestar o por lo menos dar alguna pincelada. Fíjate, nos comentan, ¿cómo se enseña la educación emocional? ¿Qué metodología es la empleada? ¿Y está el profesorado formado para desarrollar este tipo de contenidos? Efectivamente, Lara, la pregunta tiene su enjundia, no para ser contestada en este ratito, sino sobre todo, Sí. y lo fundamental si hubiéramos tenido evidentemente otro formato, haber vivenciado, haber tenido una práctica. Pues la mejor manera de entender cómo se hace educación emocional es practicarla, vivenciarla, ¿no? Así lo planteamos, por ejemplo, en la asignatura que impartimos en el grado de maestro de primaria y maestra.
donde los alumnos y las alumnas, futuros maestros y maestras, aprendices, docentes, pueden experimentar en cuerpo y alma lo que significa la educación emocional antes de hacer su correspondiente propuesta de los niños y las niñas. Pero ¿cómo? El cómo nosotros lo simplificamos mucho, porque esa fue la primera pregunta que hizo el profesorado cuando se implantó Hemocrea en Canarias. Todo esto es muy bonito, pero dime cómo. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Porque además los docentes son profesionales del cómo, no son profesionales del para qué, el por qué. No, son profesionales del hacer, del entrar en contacto directo con sus niños y niñas y trabajar con ellos en el día a día, en el cotidiano. Por tanto, la especulación, yo que soy además esposo de maestra de primaria, sé lo que significa especular con una docente para que termines recibiendo su frustración y su malestar, ¿no? Entonces, el cómo. Nosotros al principio, pues eso, hicimos un intento muy potente de ofrecerle recursos, metodologías, dinámicas, instrumentos, pero al final terminamos convenciéndonos que el principal cómo no era realmente digamos, esa caja de herramientas que normalmente solicita. El principal cómo, además lo expresamos así en esa publicación que antes les comenté, es el propio docente. Ese es el fundamental. Porque el docente es el mejor medio que disponemos para en su vincularse con esos niños, con sus niños y niñas, establecer a través de esa relación educativa una adecuada adquisición de esas competencias emocionales. Cuando el docente, a través de su propio modelado y a través de su interacción, realiza ese tipo de comunicación en el que el niño y la niña, en su relación cotidiana, y no hace falta hacerlo solo en Hemocrea, sino en cualquier área curricular, en matemáticas, en lengua, establece ese vínculo, lo que hemos llamado el amor educativo competente. Y eso se traduce competentemente. Nosotros le enseñamos a nuestros niños, a futuros docentes, a futuros maestros y maestras, a ser empáticos, a comunicarse afectivamente, a comprometerse emocionalmente y establecer una conexión emocional. Por lo tanto, ese es el principal cómo. Y eso se puede entrenar, eso se puede educar. El tema está, la última pregunta es si estamos suficientemente formados. Evidentemente, esa fue la principal pega. El principal pero, y además los sindicatos hicieron muestra de su reclamación cuando se intentó implantar en el primer curso. La primera cuestión que dijo, bueno, hay que formar al profesorado, y era legítima, porque es verdad, nadie ha enseñado al profesorado hasta ahora cuáles son las claves para llevar a cabo la educación emocional. De las pocas universidades, por ejemplo, también que hay asignaturas ofertadas de manera sistemática para formar a los docentes, pues tenemos aquí en La Laguna. Y eso implica necesariamente hacer esa formación inicial y sobre todo hacer una formación continua, que es lo que hemos hecho desde el 2014 hasta ahora, acompañando a los centros in situ, a ras de aula, con maestras y maestras que nos han dado oportunidad para aprender de ellos y de ellas. Qué interesante, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido todo un reto porque ya te decía que eran 3 preguntas en una y hemos podido contestar, aunque sea con pinceladas, a todas. Muy bien. Rafael, tengo una pregunta para ti. Dime. Nos comentan los participantes qué herramientas tiene el profesorado para manejar la evidente incertidumbre a la que se enfrentan en la situación actual, bajo tu prisma, claro. Vale. Pues, por desgracia, prácticamente ninguna, y que tiene mucho que ver con lo que ha señalado anteriormente Antonio. Y digo ninguna porque todas las herramientas que con las que debería dotarse uno a nivel personal para afrontar esta situación de pandemia, toda la incertidumbre, todos los riesgos psicosociales que hemos señalado antes, eso pues realmente no se contempla por parte de ninguna de las administraciones, ¿no? Cuando hablamos de esa falta de formación, estamos hablando en este caso de una falta de formación a nivel individual para ver cómo afrontamos todo este tipo de trabajo. Y porque además, y eso llevaría, digamos, 2 patas. Por un lado, no existe esa formación y por otro lado, la propia administración considera que es que eso no hay ningún problema. Es decir, por desgracia estamos en un país en el que, digamos, las formas de organización del trabajo que tienen que ver mucho con todos los riesgos y todas las patologías psicosociales se siguen aplicando casi como estuviésemos ya en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Es decir, una falta absoluta de autonomía en la realización del trabajo. Es decir, oímos continuamente a todos los dirigentes hablar de la autonomía de los centros educativos.
te hablan mucho de que los centros educativos tienen la autonomía, pero para ello el concepto de autonomía del centro educativo es básicamente como una forma de eludir, por un lado, sus responsabilidades y cargar sus responsabilidades, me refiero de las administraciones, en los propios centros educativos, pero al mismo tiempo en todo aquello que sí que deberían de tener una cierta autonomía, sin embargo no se les permite, ¿no? Entronco un poco con lo que ha dicho también Antonio, cuando hablaba de todo lo que es y esas herramientas que tienen para el propio alumnado. Esa transformación es exactamente igual, pero es que aquí hay un problema. Es decir, en España no quieren, y con la última reforma que aplicó el Partido Popular, es colocar la LOMCE, que eso ha sido catastrófico. Es decir, se supone que era una reforma para mejorar la calidad educativa y lo que ha hecho es empeorar no solamente la calidad educativa, sino, digamos, la calidad de los conocimientos de nuestros alumnos, ¿no? ¿En qué sentido y a qué me refiero? Siguen utilizando formas de organización arcaicas, primero en cuanto al ordeno y mando, han reforzado digamos, las labores digamos, de mando de lo que es los equipos directivos y por otro lado además, y esto también es muy importante, han sobrecargado en cuanto a lo que son contenidos. Con lo cual, esa sobrecarga en lo que son los contenidos, que lo único que sirven es para mermar la capacidad de crítica, de análisis, incluso disminuir lo que son los contenidos que tienen a nivel conceptual nuestros alumnos, porque plantean casi la educación como si fuera un trivial, si no importa que tú conozcas las causas y los motivos. Si eso lo hacemos a nivel general, cuando ya nos metemos en el caso concreto de lo que son las habilidades sociales, de lo que es, digamos, la educación emocional, pues no existe. Porque claro, es mucho más importante que te sepas la lista de los Reyes Godos, que sepas, digamos, tratar y relacionarte con tus compañeros de clase y con tus docentes. Y para eso realmente lo que falta es formación. Entonces, herramientas no se tienen. Pero es más, y con esto termino, en todo lo que son no es ya solo en la formación inicial, que lo ha señalado también Antonio, sino en lo que es la formación continua del profesorado, este tipo de cuestiones pues, no se suelen abordar. Tan solo se ha abordado lo que es el acoso, el bullying, pero porque se ha puesto de, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? Y es preocupante, pero nada más. Y más desde una medida más coercitiva y la administración intentando evitar que esto no salga mucho a la prensa porque saben que les puede perjudicar, ¿no? Pero vamos, que herramientas prácticamente no hay, ¿no? No tienen los docentes, no tienen herramientas. Y eso nos lleva a todos esos problemas que tenemos actualmente, vamos. Claro, claro. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Pues a ver si con esta que un poco complementa, ¿no? La siguiente que tengo para Antonio, volvemos a tener dos, Antonio, dos en una. Creo que esta vez las podemos hilar un poquito más. Antonio, ¿qué relación puede tener la educación emocional con la prevención de los problemas de salud mental, ya no solo en la infancia, sino también en la edad adulta? Un poco también cogiendo cosas que ha comentado Rafael, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la inteligencia emocional por nosotros mismos, ¿no? O sea, si yo no tengo ayudas externas, ¿qué puedo hacer yo? Sí, la primera parte de la pregunta es una pregunta falsa. No es trampa, es falsa porque quien la formula efectivamente sabe perfectamente que tiene una alta relación entre... De hecho, que hoy estemos en torno a la educación emocional, yo creo que es del todo valorable por parte de la Confederación que hayan tomado la visión de la salud mental desde una perspectiva educativa, no solo desde una perspectiva clínica. Creo que hasta ahora la salud mental, si bien era de las poco reconocidas dentro del ámbito de la salud laboral en general y de la salud en general también, cada vez más se ha tomado consideración porque cada vez más se evidencia la necesidad de apoyo psicológico para aquellas personas que tienen dificultades mentales. El problema es que se veía desde una perspectiva meramente clínica, paliativa, de adoptar al trastorno, de afrontar el trastorno. Y quien ha hecho, la persona que ha hecho esta pregunta, quienes han hecho estas preguntas, saben perfectamente que la mejor manera de dar salud es prevenir la enfermedad. No hay que esperar a estar enfermo para tener salud. Y evidentemente, si el sustrato de esos trastornos mentales son evidentemente trastornos emocionales, es más que lógico que entendamos, y por ahí va esa pregunta, ratificar la convicción de que esa persona ya sabe de que es necesario establecer esa prevención. Esa prevención que empieza necesariamente desde educación infantil, desde que estamos en casa, antes de entrar a la propia escuela, a través de la relación familiar que establecen los padres y las madres con sus niños y niñas, sus hijos e hijas, para adoptar un proceso de construcción de su personalidad sana, ajustada.
Y la escuela ahí, como antes decía Rafa, es evidente que ha entrado tarde a darse cuenta de esa... Es decir, se parte de la idea de que la escuela tenía que educar lo que pensamos, de nuca para arriba, que dirían los humanistas, ¿no? Y lo que intenté plantearle al principio de la introducción que hice en mi intervención es que si somos algo, somos esencialmente experiencia emocional. ¿Y cómo no la escuela no va a asumir lo que esencialmente somos como un aspecto fundamental de su currículum? Ahí está la revolución democrea. Democrea lo que aporta, la revolución democrea es que eso, que es una convicción que todo y cada uno de nosotros asumimos de manera evidente, de que es necesario dar un espacio y un tiempo en la escuela para que los niños y las niñas aprendan a tratar, a dialogar con su corazón emocional, eso que es una convicción, una evidencia para su formación y para la prevención, porque es que hay más que estudios, es decir, razones y argumentos de ir donde psicopedagógico, de ir donde clínico, económico, el tema de cada vez más se sabe que los empleados sanos mentalmente son más productivos que aquellos que no lo son, es decir, la empresa desde hace mucho tiempo ha tenido claro de que la mejor manera de mejorar su productividad es, por lo menos en los últimos tiempos, de dar condiciones favorables de salud mental para que generar efectivamente mayor rentabilidad. El segundo libro de Daniel Goleman, el gurú de la inteligencia emocional, el primero fue Inteligencia Emocional, el segundo fue La práctica de la inteligencia emocional y estaba dedicado plenamente, totalmente a la práctica en el ámbito de la empresa. Por tanto, es algo. Pero, te digo, lo revolucionario de Democrea es haber dado las pistas, las propuestas metodológicas de cómo llevar eso en el aula, pero sobre todo y fundamentalmente, que está publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Eso es lo realmente revolucionario. Todos los centros de Canarias públicos, concertados y privados tienen obligatoriedad legal de ayudar a sus niños a tratar con su corazón emocional. Eso es lo transformador. Porque hasta ahora había muchos maestros y maestras que lo hacían por su propia vocación, por un enfoque distinto. Pero es que ahora en Canarias tenemos esa exigencia que hace que todo el profesorado asuma como un aspecto fundamental el hecho de entender que tan importante es las matemáticas, la lengua y el conocimiento del medio, igual de importante es saber tratar con el corazón emocional. Y qué interesante, Antonio, también para los profesores y profesoras, ¿no? Que, como decías tú, a través de la vivencia es cuando ellos aplican también todo esto, ¿no? A través de modelado, etc. Muy bien, muchas gracias. Una cosita, Lara, sí, perdona un momentito. Y esto no solo ahora en tiempos de pandemia, que es más que evidente y necesario. Lo que ha hecho la pandemia es hacer sobresalir por encima de todo el ruido que se genera en la cotidianidad lo esencialmente importante, que diría al principito, lo esencial que pasa desapercibido a los ojos. No solo en tiempos de pandemia, sino en el antes, porque venimos de un mundo complejo que requería afrontar resilientemente esa adversidad, no solo ahora pandémica, y en el después, porque esto va a permanecer, esto no es ahora solamente, este mundo de complejidad en la que viven nuestros hijos e hijas, niños y niñas, va a requerir abordar anticipativamente, preventivamente, todos esos trastornos de salud mental que ya se están evidenciando desde hace ya mucho tiempo como un elemento de la propia maquinaria social en esta complejidad. Totalmente. Antonio, muchas gracias. Rafael, tenemos otra pregunta para ti. Si ya de por sí presenta muchas dificultades la adaptación curricular al alumnado que presenta alguna discapacidad, ¿cómo ha afectado el COVID-19 en la enseñanza a este alumnado? ¿Tenéis información, Rafael? Sí, tenemos información y la verdad que un poco lo que señalábamos antes y los problemas que ya hemos señalado que tiene el conjunto del alumnado y del profesorado, en el caso de los alumnos con algún tipo de discapacidad y que requieren algún tipo de enseñanza más específica, pues se han agravado. A poner ejemplos, aquellos alumnos que tienen, por ejemplo, problemas en el sentido de que tienen algún tipo de hipoacusia, que generalmente, por ejemplo, ellos necesitan leer los labios para, digamos, comprender el contexto, que necesitan ver la expresividad de la cara para entender qué se le está diciendo, el hecho de llevar mascarilla ha supuesto un problema, que no está siendo fácil de resolver, porque es verdad que hay mascarillas que te permiten esa transparencia, pero en ese tipo de alumnado eso genera una situación de ansiedad, de aislamiento, que ya de por sí, digamos, la hipoacusia tiende a ello, mucho mayor, ¿no? Lo cual, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no?
pero otro tipo de alumnado exactamente igual. Si alumnos que necesitan un cierto contacto físico, una mayor cercanía. Todo esto, la verdad que nos ha abordado con el suficiente detenimiento, con la suficiente perspectiva y tampoco con los suficientes recursos. Porque estamos hablando de alumnos que requieren una atención bastante individualizada, insisto, con una cierta cercanía por parte incluso del profesor, ¿no? O la profesora. ¿Por qué? Pues porque son alumnos que el profesorado tiene que estar encima de ellos para explicarles las cosas, estar pendiente. Claro, cuando tú tienes que mantener una distancia de seguridad con este tipo de alumnos, pues todo esto lo dificulta. Alumnos que requieren además que ellos demandan una continua atención por parte del profesorado, fundamentalmente de lo que son los profesoras de pedagogía terapéutica, ¿no? O de audición y lenguaje, pues todo esto lo ha dificultado, ¿no? Con lo cual, digamos, esa sensación de estrés, de ansiedad, de aislamiento por parte de algunos de ellos, pues le está ocasionando problemas que son los mismos que en otros profesionales y que en otro tipo de personas. Es un aumento de la ansiedad, de la depresión, digamos, de pensamientos recurrentes, en fin. Esto ha supuesto una gran dificultad, ¿no? Que la verdad que, como volvemos a lo mismo de antes, como no se ha dedicado el tiempo necesario para abordarlo, digo que son cosas lamentables, porque realmente nosotros a nivel sindical, ya desde el año pasado en mayo, que sacamos un informe en el que planteábamos todo lo que tenía que ver con la salud laboral de cara no solo al final de curso, sino a la vuelta de este curso, y lo sacamos. Ese documento estaba desde mayo y se sacó a mediados de junio. Y si lo hicimos nosotros con menos recursos que las administraciones, ellos tendrían que haber tenido la obligación, deberían de, durante todo este verano, haber puesto los recursos y las herramientas necesarias para abordar todo esto, incluido, como es lógico, la atención a cualquier alumno o alumna con algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque eso requería un trabajo mucho más específico, una, digamos, elaboración mucho más fina, pero como aquí lo que se ha pretendido es una vuelta a los centros educativos, digamos, de bajo coste, low cost, ¿no? Eso no se puede hacer. Si una cosa está clara, si tú quieres atender verdaderamente a tu alumnado, tienes que poner los recursos necesarios. Y eso implica además que tú planifiques con tiempo suficiente, ¿no? Entonces, insisto, muy complicado en este tipo de alumnado, por desgracia. Claro. Muy bien, pues uniendo un poco lo que estabais comentando antes, tanto Antonio como Rafael, hay una pregunta que me intuyo la respuesta, pero la vamos a hacer para ser fieles a los participantes. Es para Rafael, pero creo que también Antonio luego puede aportar su visión. Rafael, ¿crees que sería una opción necesaria, dadas las circunstancias que nos has comentado del profesorado, llevar recursos de apoyo psicológico o de educación emocional a los profesores y profesoras, ¿no? Dadas estas circunstancias, si eso podría ser una posible herramienta, nos comentan los participantes? Realmente es que sería una herramienta que es necesaria. Es decir, en los centros educativos no se trataría de que fueran ellos, pero sí que existen los propios servicios de prevención deberían de contemplar todo este tipo de herramientas y de medidas, ¿no? Y que el problema que nos encontramos, ¿cuál es? Que a nivel educativo, para que veáis, es decir, tienen que ser, en teoría, según la legislación del año 90, del año 95, en todos los centros de trabajo. Y cuando hablamos de todos los centros de trabajo, no podemos pensar solo y exclusivamente en lo que son fábricas, en lo que son, pues yo qué sé, centros comerciales. Cuando hablamos de los centros de trabajo son todos, incluidos los de las propias administraciones, ¿no? Pues hay todavía comunidades autónomas que no tienen constituidos esos comités de salud e higiene en el trabajo, no tienen los comités de salud laboral puestos en marcha. Y aquellas comunidades que los tienen, pues están infradotados a nivel de recursos y realmente no son para nada operativos, son totalmente inoperantes, ¿no? Con lo cual, este tipo de recursos y de medidas que son necesarias, que deberían de existir y deberían de estar a disposición de todo el profesorado, pues no existen, porque realmente la administración no se preocupa por este tipo de cuestiones. Es decir, lo he dicho antes, había uno de los participantes que ha señalado un poco. Estamos hablando de lo que sería el sector industrial, en el que se consideran que no existan los riesgos psicosociales, ¿no? Que básicamente, pues, lo que en el sector industrial lo único importante es, pues, yo qué sé, si se te cae un tornillo, si una máquina te corta un dedo y poco más. Pero también existen los riesgos psicosociales, puesto que como tienen que ver con la organización del trabajo, claro que existen en el sector industrial, en el sector educativo y en todos ellos, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso las patologías que surgen a partir de todos estos problemas psicosociales que tienen que ver con
ya digo, cómo se organiza el trabajo, cómo se establecen las relaciones interpersonales en los centros de trabajo, pues se consideran que son problemáticas básicamente individuales. Es decir, que si resulta que a mí me están presionando con un horario, si resulta que a mí me están mandando correos a las 11 de la noche que me exigen una respuesta inmediata, pues eso no genera ningún tipo de problema, ningún tipo de estrés, ¿no? Y sí que lo genera, ¿no? Insisto, no lo tienen en otros ámbitos, en el ámbito educativo mucho menos. Y sí que deberían de ser unos recursos a disposición de los centros educativos, pero no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino que incluso deberían de existir este tipo de recursos educativos a nivel formativo para atender al propio alumnado y, si me apura, hasta poder encauzar en parte a la familia. Eso tiene que ver mucho con lo que sería la orientación y el apoyo a la familia. Una figura que se ha ido degradando en los últimos años, porque, insisto, parece que en este país lo importante es que sepamos jugar al trivia y que tengamos gente que vaya, pues yo qué sé, a pasapalabra o a saber y ganar, y ahí, pues bueno, nos den lecciones de cuánto saben, ¿no? Cuando realmente no tienen a lo mejor ni idea, ¿no? Porque como realmente el problema a nivel educativo es que estamos a nivel conceptual y en cuanto a contenidos con un aumento cada vez mayor de los contenidos, cosa que está totalmente, digamos, fuera de lugar. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Japón se ha disminuido aproximadamente un 30% el contenido curricular, y lo que han hecho es aumentar el rendimiento y los conocimientos de los alumnos. Porque no se trata de que sepas muchos datos, se trata de que sepas interpretarlos, que sepas analizarlos, que sepas contextualizarlos. Pero para eso hace falta tiempo, insisto. Todo esto también, si no se hace a nivel general, imaginaos lo que tiene que ver con la cuestión de las gestiones de las emociones, ¿no? Pero es fundamental este tipo de recursos. Claro. O sea, al final estamos hablando de toda la parte, ahora te doy pie, Antonio, de toda la parte del profesorado. Antonio también nos hacía alusión al alumnado, ¿no? Que también iría lo que comentaba Antonio para esto, y añades también a las familias. Antonio, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, es muy interesante la reflexión que hace Rafael, porque efectivamente, desde el punto de vista psicopedagógico, cómo un niño y una niña puede aprender si su corazón está partido. ¿Sí? Tú que procedes del ámbito docente, probablemente cada vez más los niños y las niñas nos llegan a las aulas, los maestros y las maestras son testigos manifiestos de ello, con un nivel de desajuste personal por condiciones familiares, condiciones socioculturales, socioeconómicas, por esta misma pandemia que estamos viviendo, donde la experiencia nos ha sacudido de arriba abajo y por todos lados. ¿Cómo van a poder aprender si su corazón alberga miedo, incertidumbre, frustración, tristeza, rabia? ¿Cómo? ¿No? Es que además está más que comprobado neurocientíficamente que nuestro cerebro no puede aprender si la experiencia emocional se pone por delante y esa experiencia emocional está desajustada. Lo has dicho perfectamente, Rafael. Pero fíjense, desde el punto de vista del profesorado, ahora en este contexto especialmente insalubre, y especialmente insalubre porque nos presenta una gran cantidad, una potencia de adversidad muy alta. Necesitamos proteger a nuestro profesorado. Necesitamos darle una EPI docente que recubra su corazón emocional ante la experiencia de frustración, de malestar que está viviendo en esos niños y niñas, su familia, su entorno, él o ella misma, porque no perdamos de vista, nuestro profesorado también son seres humanos, no lo perdamos de vista. ¿Cómo no van a estar protegidos emocionalmente? ¿Cómo vamos a ofrecerles esa protección que planteaba quienes hacían esa pregunta? Y la mejor manera es dotarle de esas mismas herramientas que le estamos dotando a los niños y las niñas al propio docente, que sepa darse cuenta de sus emociones, que sepa regularlas adecuadamente, que sepa cambiar una emoción que es desadaptativa y trabajarla, sepa vincularse con sus niños y niñas y con sus compañeros y compañeras. Y Rafael ha dado una clave. La trascendencia de Democrea es que no solo está transformando a los niños y niñas que la están cursando, la están transformando a sus familias, a sus padres y madres, porque de alguna manera ellos están transfiriendo sus aprendizajes a su entorno familiar, y un niño y una niña es capaz de decirle a su padre: papá, por favor, respira y regula tu ira, como ha ocurrido en más de una ocasión. Está transfiriendo ese conocimiento y, sobre todo y fundamentalmente, está transformando a los maestros y las maestras, porque cuando están tratando el miedo de sus niños y niñas, están tratando también su miedo. Cuando están tratando la ira de sus niños y niñas, están también reflejando su propia ira. Y por tanto, está rebosando por encima de Democrea su poder de cambio y de mejora, porque está contagiando una especie de perfume, de esencia,
que se transpira y que no solo ocurre en esas 2 horitas que en Canarias tenemos. Y por eso el potencial de transferencia que tiene para cualquier situación educativa, porque en la medida que dotemos al profesorado, le estaremos dando una herramienta para cuidarse ellos. En esta guía que comentabas, Lara, que publicamos, cuando vimos todo el tema de la pandemia, ya nos pusimos en clave de comienzo 2021, comienzo de curso, ¿no? Entonces dijimos, hay que ofrecerle al profesorado algún recurso para hacer ese tránsito de vuelta al cole, de vuelta a las aulas. Y rápidamente, durante el verano, nos pusimos a elaborar esa guía que llamamos Guía Hemocreativa para una vuelta al cole desde el corazón, en donde una de sus finalidades, lo vimos claro, es cuidar a nuestros maestros y a nuestras maestras para que puedan cuidar a sus niños y niñas. Tenemos que protegerlos. Y por eso es fundamental ofrecerles también herramientas para que ellos hagan ese viaje hacia su interior, hacia su corazón emocional, que les sirva de elemento protector. Muchas gracias, Antonio, por el complemento a la respuesta de Rafael. Tenemos muchas preguntas, no vamos a poder hacer todas, vamos a hacer una última pregunta. La última había sido para Rafael, le hacemos una pregunta ahora a Antonio y vamos a ir terminando lo que os decíamos, pues para terminar en hora, ¿no? Entonces, la última pregunta, Antonio, es la siguiente. Buenas, como paciente y como educadora infantil y futura educadora y trabajadora social, he comprobado a lo largo de 5 años la enorme brecha existente en las universidades respecto a la salud mental. No se aborda el tema de la salud mental en la universidad o se realiza de manera somera. En ninguna asignatura se contempla la salud mental si no es capacitista. Mi pregunta es, ¿existe realmente formación en educación emocional y en salud mental? Es una pregunta crítica. Efectivamente, está denunciando un déficit flagrante en la formación docente en particular y formación universitaria, porque si hay un contexto insalubre, y te lo digo después de 31 años de docente en la universidad, un contexto insalubre desde el punto de vista emocional, es la propia universidad, porque los modelos educativos que ofertamos en la universidad no son modelos que se centren en el corazón emocional. Todo lo contrario, decía antes Rafael, en saber nada más, en conocer, efectivamente. Es lo más lo universitario es lo más lejano de esta propuesta que estamos haciendo de tomar en consideración el corazón emocional como elemento preventivo. Y de hecho, si hiciésemos esa encuesta de salud mental en el profesorado y el alumnado, encontraríamos que muchos de esos trastornos están precisamente asociados, tristemente, a la oferta formativa que se hace en las universidades. Pero yo puedo transformar el trocito que me toca. Y el trocito que me toca es mi alumnado, mi titulación, mi facultad, mi universidad. Y hasta ahí he podido transformar algo, porque tenemos 2 asignaturas en el grado de maestro, una en el grado de maestro de primaria y otra en el grado de maestro de infantil, dedicadas expresamente a trabajar la educación emocional. Fíjate, son asignaturas optativas, pero a mí no me preocupan, porque casi el 90% del alumnado lo coge porque sabe perfectamente que es una oferta formativa que va a dar un recurso, un aspecto fundamental para su desarrollo como futuro docente. Tenemos una asignatura de educación emocional, se denomina, y otra de educación socioafectiva, que lo que pretende fundamentalmente es no solamente dar conocimiento, no solo dar por qué, no solo dar herramientas, estrategias, metodologías, que también las damos, sino fundamentalmente que ellos tengan la experiencia personal de formarse hacia su propio interior y conocerse emocionalmente y tratarse emocionalmente y relacionarse emocionalmente. A veces alguna alumna, cuando llega a clase, lo primero que me pregunta, ¿hoy vamos a llorar, Antonio? Porque también se llora. Porque es necesario experimentar el encuentro con mi corazón dolorido para saber tratar con él. Porque son nuestras emociones, lo decía antes. La tristeza no es una emoción mala. Es desagradable, claro, a nadie le gusta estar triste, pero es necesaria porque está ahí para ayudarnos. Tiene un valor funcional, está diseñada para ayudarnos a sobrevivir. El problema es cuando la tristeza se convierte en pauta desadaptativa y entonces genera enfermedad mental. Pero para prevenir eso, tengo que saber tratar con mi tristeza, porque ser feliz no es estar siempre alegre. Ser feliz es saber dialogar con mi tristeza también, con mi miedo, con mi ira,
con mi frustración, con todo aquello que a veces preferiríamos no experimentar, pero que como seres humanos no tenemos más remedio que afrontarlo. Entonces, ahí está una de las claves. Y esa crítica hay que trasladarla, efectivamente. Es legítima, porque la universidad es inhumana. Y muchas veces la escuela también se convierte en una escuela inhumana cuando no toma en consideración aquello que esencialmente son. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Vamos a apretar un poquito el tiempo porque nos indican que hay una pregunta más para Rafael. 3 minutitos, Rafael, para que podamos cerrar. A ver qué nos puedes decir sobre esta pregunta que nos parece interesante dadas las circunstancias actuales, ¿no? Otra pregunta sería, ¿existe relación entre los riesgos psicosociales y las redes sociales? ¿Os habéis visto alguna relación entre estos dos puntos? Digamos, o sea, nosotros a nivel sindical, ¿no? Es una cosa que la hayamos valorado de manera específica, pero sí que es cierto que, y mucho tiene que ver con el tema del teletrabajo y el trabajo a distancia, incluso a nivel sindical, no solo a nivel docente, sino a nivel general, pues se ha ido trabajando con tiempo. Sabemos que todo lo que son, no solo redes sociales, sino todo lo que tiene que ver con el entorno, digamos, informático, es decir, de correo y por supuesto ahí están también las redes sociales, ¿no? Tienen una relación directa con los riesgos psicosociales, primero, por lo que hemos señalado antes, es decir, porque existe una evidente no separación del ámbito privado del ámbito laboral. Cuando tú las redes sociales las estás utilizando por una cuestión meramente personal, ¿no? Bueno, ya eres tú el que está expuesto, que no dejas de estarlo, porque no nos damos cuenta de los riesgos que conlleva a nivel general. Pero si nos ceñimos a lo que sería el ámbito laboral, pues todo eso agrava los problemas. Es decir, si una persona tiene que estar expuesta y tiene que estar conectada, hiperconectada todo el día, incluyendo los temas laborales, lo he dicho antes, la propia administración ha sacado normativas en sábado o domingo, momentos en los que no forman parte de la jornada laboral. Tú no puedes pedirle a un docente que aplique a las 8 o a las 9 de la mañana un lunes una normativa que tú lo has sacado un sábado a las 10 de la noche o un domingo a las 4 de la tarde. Tú no puedes exigirle absolutamente nada. Pero sería como la hiperconexión, ¿no? Claro, entonces, la hiperconexión. Efectivamente, el hecho de estar hiperconectado pues genera que toda esa sensación de frustración, de estrés, de sobrecarga de trabajo, de estar permanentemente en una situación de sobrecarga laboral, pues todo eso se acentúa, con lo cual los riesgos psicosociales se incrementan. Pero yo digo, no es que sea una cuestión solo y específica de las redes sociales, sino que en general, ¿no? La verdad que las redes sociales tienen un problema. Es decir, no hacen estar hiperconectados, no hacen tener la falsa sensación de que estamos más conectados y que tenemos más relaciones sociales, cuando en realidad lo que estamos haciendo es perder las verdaderas relaciones sociales, que son las interpersonales, las que tenemos directamente con las personas que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, todo este tipo de instrumentos sí que aumentan los riesgos psicosociales, ¿no? De estrés, de ansiedad, de sobrecarga laboral. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, vamos a dar paso al cierre, a 5 minutitos de esta segunda sesión de educación motor del cambio para el bienestar emocional. Estamos grabando la sesión, con lo cual la podréis volver a ver en YouTube. Y lo primero, agradecer a todas las personas que estamos haciendo esto posible. Rafael y Antonio, muchísimas gracias por participar en la segunda sesión. Lara, ¿me permites una despedida para despedirme? Sí, claro, te iba a dar paso ahora mismo a ti y a Rafael. Cuando tú consideres. Ahora mismo. Y luego, pues al resto de personas que estamos, para que Alex también nos pueda enseñar la lámina y os doy paso para hacer el cierre. Alex, si nos compartes para que vayamos viendo, que ya tiene que estar casi terminando. Y ahora doy paso a los ponentes para que se puedan despedir. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Aquí tenemos dos o tres preguntas que hemos podido rescatar como las fundamentales, los principales tips que habéis ido comentando a lo largo de toda la sesión, y la Confederación de Salud Mental lo compartirá con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Alex, por tu trabajo. Muy bien, pues Antonio, Rafael, os doy pie para que os despidáis. Es vuestra sesión, así que adelante, Antonio. Si quieres empezar, que me estabas pidiendo palabra, fenomenal. Sí, una cosita rápida. Adiós, dijo el Principito. Adiós, dijo el zorro. Mi secreto es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito a fin de acordarse. El tiempo que dedicaste por tu rosa, y si quieren los que son docentes pueden poner entre paréntesis alumno o alumna, quienes son padres y madres pueden poner hijo o hija, el tiempo que dedicaste por tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti. El tiempo que dediqué por mi rosa, repitió el Principito para no olvidar. Los hombres ya no recuerdan esta verdad, dijo el zorro. En cambio tú, en cambio ustedes todos que han participado de esta webinar magníficamente organizada por la Confederación, en cambio ustedes no deben olvidarla. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Rafael. Pues, bueno, en primer lugar, como es lógico, agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de participar en esta webinar. Ha puesto un buen cierre, Antonio, con el Principito. Y yo sí quería señalar una cosa que a nadie se debería de olvidar, ¿no? Y esto lo planteo como organización sindical, y es que hay que poner en valor todo lo que tiene que ver con la salud laboral. Dentro de lo que es la salud laboral, una parte fundamental es la de los riesgos psicosociales. De hecho, ahí nosotros desarrollamos un trabajo esencial y dedicamos, digamos, un tiempo y recursos específicos a ello. Es más, esto de la pandemia precisamente ha retrasado un estudio que estábamos elaborando inicialmente con el personal laboral, pero luego trasladarlo al personal docente universitario y no universitario y a todos los colectivos de la docencia, que tenía que ver precisamente con el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Que consideramos que son fundamentales, porque, y más en una profesión como la docente, en la que el contacto entre las personas, la relación interpersonal es fundamental. No se concibe la educación y lo hemos visto en la pandemia. O sea, la pandemia, si una cosa se ha demostrado, ha sido que precisamente la educación presencial, el contacto entre el profesorado y el alumnado, y entre el alumnado entre sí y entre el profesorado entre sí, era el motor realmente que fomentaba lo que era nuestro sistema educativo, era la herramienta fundamental, ¿no? Pero no quería terminar sin dejar claro una cosa, y es que la salud laboral forma parte de la salud en general. Sí, cuando yo adquiero una patología por ir a trabajar, estoy afectando a mi salud personal, pero también a la salud general y colectiva, ¿no? Entonces, poner en valor eso, que la salud laboral forma parte de la salud laboral, y algo que es fundamental, que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, y se nos quiere hacer creer lo contrario, ¿no? Y eso es algo que deberíamos de asumirlo, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el estrés, la gestión de las emociones es fundamental de cara, bueno, a tener una vida digna y una vida plena, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de seminarios como los que habéis puesto son esenciales, y insisto que habría incluso que potenciarlos, ¿no? Y sobre todo, lo repito por último, que os agradezco que nos hayáis invitado, creo que ha sido muy interesante, y haber escuchado a Antonio ha sido un placer, y nada, os animo a que sigáis con este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Rafael. Pues vamos a seguir con la próxima sesión. La quiero anunciar a todas las personas que están acudiendo a esta. Seguimos con las jornadas de salud mental y bienestar, una prioridad global. El próximo 22 de octubre a las 11 de la mañana vamos a hablar de vulnerabilidad, hacer visible lo invisible. Os animo a que estéis presentes. Y vuelvo a recalcar el agradecimiento a Rafael y a Antonio por estar este ratito, esta mañana con nosotras. Y recordad que tenéis en el canal de YouTube la grabación de esta sesión por si alguien quiere recordar o no ha podido estar en alguna parte. Gracias a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.